Bueno, continuando con la serie de ejercicios referidos, bueno, continuando con el avance de la materia, que justamente ya es necesario analizar un poco de temperatura y dilatación, el enunciado del ejercicio es el siguiente. Una esfera de plomo tiene un diámetro que es 0.05% mayor que el diámetro interior de un anillo de acero, cuando la temperatura de ambos es de 70 grados centígrados. Me dice, ¿a qué temperatura común deben encontrarse la esfera y el anillo para que éste pase justo por el exterior de la primera? Antes de colocar los datos, que bueno, se ha hecho los ejercicios siempre empezando por los datos, lo que aquí sería importante es hacer una gráfica y entender lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces voy a hacer una pequeña gráfica. Yo tengo una esfera de plomo, ¿no? De esta manera, que justamente tiene un diámetro de su O. Ay, ahora sí. Tiene un diámetro de sub O. ¿Ok? Acá y acá. ¿No? Y también tengo un anillo, me dice. Vamos a intentar graficarlo. Espero que se pueda. Sí, un anillo que obviamente también va a tener un diámetro. Ya estoy colocando nombres, ¿no? Esto va a ser a partir de acá, un D sub O minúscula, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué dato me dan acá? Yo sé, o me dice que a 70 grados centígrados, a 70 grados centígrados, de su O es un 0.05 mayor que el diámetro, ¿no? Entonces sería 1 más 0.05%. Todo esto sobre 100. No se olviden que estamos que me están dando en porcentaje, entonces por eso lo divido entre 100. Del diámetro del anillo. Al inicio me dice, a 70 grados centígrados. ¿Ok? Por la dilatación térmica, justamente lo que les mencioné al inicio, a medida que aumentamos la temperatura, algunos objetos, o bueno, en este caso el metal, tiende a dilatarse, a expandirse, a agrandarse. ¿Ok? Entonces, ¿a qué temperatura sucede eso? Me dice? ¿A qué temperatura? Prácticamente yo diría el diámetro D es igual al diámetro. Bueno, el diámetro de la esfera es igual al diámetro del anillo, ¿no? ¿A qué temperatura? Me dice, ¿no? T es igual a, me está pidiendo temperatura final, podemos colocarle. ¿Ok? A un inicio yo ya sé que es un 0.05% mayor que el diámetro interior de un anillo. Es decir, que la esfera a un inicio no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque tiene mayor diámetro que el anillo, ¿no? Entonces me dice, aumentemos la temperatura y que justamente debido a la dilatación, ambos objetos se dilaten y logren, bueno, en este caso, pase justo, dice, ¿no? Este pase justo por el exterior de la primera. Entonces, que sean prácticamente iguales, ¿ok? Entonces, por eso yo estoy igualando los diámetros, ¿ya? Y eso es lo que me están pidiendo que haga, ¿ya? Para este caso, bueno, ya tengo, yo podría decir, entendido, eh, entendida la explicación, ahora sí comienzo con los datos, ¿no? Que yo tengo. Tengo una temperatura inicial de 70 grados centígrados. Me dan de dato, ¿no? Y aquí ya he sacado otro dato, ¿no? Acá. ¿Qué tendría que decir? El diámetro inicial va a ser igual a 1 más 0.05 sobre 100. ¿Cuánto sería eso? 1,0, bueno, perdón. 1,0005. ¿No? Recorre dos comas del diámetro inicial. Ya tengo otro dato. Ahora, algo importante que bueno, no es necesario saber, pero aquí no se nos da de dato, es también las constantes, los coeficientes. ¿Ok? Entonces, se me olvidó
colocarlo en el enunciado, voy a colocarlo acá con otro color, que esto sí o sí nos dan de dato, ¿ok? Del acero, el coeficiente de dilatación lineal y el coeficiente de dilatación cúbica del plomo. Esos dos datos me están dando, ¿ok? Eso sería 1,2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Y esto es 8,7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. ¿Ok? Esos son datos que sí o sí son necesarios. ¿Ya? Bueno, entendido la explicación, prácticamente sería pasarnos a la solución, ¿no? Primero, no se olviden, siempre tienen que, más allá de colocarse datos sí o sí, tienen que entender qué es lo que les está pidiendo, ¿ok? Un poco graficarse qué sucede con qué está sucediendo o qué es lo que me está explicando el enunciado, ¿ok? Entonces, yo comenzaré planteando las ecuaciones de la dilatación del anillo y de la esfera, ¿ok? Yo coloco punto número 1, dilatación del anillo y esfera, ¿ok? Dilatación del anillo y esfera. Para el anillo, ¿qué es lo que tengo? Como es, miren, acá se pueden dar cuenta algo muy interesante. Me están dando el coeficiente de dilatación lineal del acero, ¿no? Entonces, y un anillo es prácticamente como, estamos hablando, ¿cómo se explicaría? El diámetro de un anillo se entiende como si fuese una longitud lineal, ¿ok? Entonces, el diámetro, bueno, la dilatación del diámetro va a ser igual al diámetro inicial, 1 más, aquí es muy importante, el coeficiente de dilatación lineal por la variación del tiempo, ¿ok? Es muy importante entender esta parte. ¿A qué me refiero? Vámonos a la esfera. ¿Qué va a suceder en la esfera? Si bien la dilatación es del diámetro, se considera una longitud lineal, lo que me están dando de dato también es un coeficiente de dilatación cúbico, ¿ya? Entonces me hacen entender que yo tengo que analizar una dilatación cúbica. ¿A qué me refiero? Al volumen. Volumen es igual al volumen inicial, 1 más el coeficiente de dilatación cúbica por la variación de temperatura. Si me hubiesen dado un coeficiente de dilatación lineal, lo colocaba con diámetros y no me complicaba la vida. Pero en este caso me están dando los volúmenes. Pero a mí no me interesan los volúmenes. Para mí es necesario y es importante llevarlo a diámetros. Entonces, el volumen final, ¿a qué sería? El volumen de una esfera, ¿cómo lo tenemos? Pi cuartos, no, 4 tercios, perdón, de pi por el radio elevado al cubo, ¿verdad? Pero si yo quiero diámetros, ¿qué sucede? Este sería diámetro elevado al cubo sobre 8. Acá quedaría 2, acá quedaría 1, 3 por 2 sería pi sextos por el diámetro al cubo. Haciéndolo directamente, ¿qué es lo que tendría? Si manejo diámetros sería pi sextos diámetro elevado al cubo. Esto va a ser igual a pi sextos, ojo, estoy manejando diámetros, no radios. Diámetro inicial elevado al cubo, ¿no? Todo esto por 1 más coeficiente de dilatación cúbica por el diferencial de temperatura, ¿no? Entonces yo ya sé que pi sextos con pi sextos se van, esa raíz puede pasar a dividir, entonces yo tendría que el diámetro va a ser igual. Diámetro inicial por 1 más coeficiente de dilatación cúbica, todo esto elevado a un tercio o en raíz, ¿no? Ya tendría mi ecuación número 1 acá y mi ecuación número 2. Entonces, como segundo punto, ¿qué tendría que plantear? ¿No? Prácticamente esta ecuación,
¿no? Ecuación podríamos nombrarle asterisco. ¿Por qué? Porque tiene que pasar justo por el anillo, ¿no? La esfera. Entonces, puedo decir para que el anillo pase por la esfera. ¿Qué tiene que suceder? Que el diámetro final de la esfera tiene que ser igual al diámetro final de mi anillo, ¿no? Igualando estas dos ecuaciones que yo tendría. Entonces, ¿qué ecuación estoy igualando? Ecuación 1 y 2, ¿no? Entre paréntesis, igualando 1 y 2. ¿Ok? Eso tendría. O sea que va a ser igual. Diámetro inicial, 1 más coeficiente de dilatación cúbica por la variación de temperatura. Todo esto elevado a un tercio. Esto va a estar igual al diámetro inicial, 1 más coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. ¿No? Listo. Bueno, aquí prácticamente ya sería matemáticas. ¿A qué me refiero? Esto se vuelve a copiar, no creo que haya mayor problema. Ah, no. ¿Cuál puedo reemplazar? Sí, ¿no? Mi condición. Yo sé que el diámetro, esta condición, este de acá, ¿no? Entonces de una vez lo reemplazo. Yo puedo decir que el diámetro inicial de quién? De la esfera va a ser igual a 1,0005 por el diámetro de mi anillo, ¿no? 1 más un tercio. Esto va a ser igual al diámetro inicial de mi anillo más 1 más el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Listo. De acá diámetro con diámetro se puede venir. ¿Y qué es lo que yo tendría acá de incógnita? A la temperatura. A la variación de temperatura. ¿No? Entonces sería 1,0005 va a ser igual a 1 más la variación de temperatura, todo esto sobre 1 más coeficiente por la variación de temperatura. Todo esto elevado a la 1 tercio, ¿no? Bueno, acá ya prácticamente es un poco de matemática, ¿no ve? O tal vez se puede manejar un solver, ¿no? Acá nos complicaríamos un poco debido a a esa raíz que pasaría como cubo, me saldría una ecuación cúbica, ¿no? Entonces, lo complicado de esta parte tal vez podría ser despejar, ¿no? A ver, vamos a despejarlo, ¿no? Entonces, prácticamente, para no extendernos mucho, la solución de esa ecuación, que prácticamente se podría volver cúbica, va a ser igual a 44,03. Ya, la variación de temperatura. ¿A qué es igual la variación de temperatura? A la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Entonces, mi temperatura final, ¿a qué va a ser igual para mí? 44,3, perdón, a la variación de temperatura más la temperatura inicial. Y mi temperatura final va a ser igual a 44,03 más 70 grados centígrados. Entonces mi temperatura final sería igual a 114,03 grados centígrados, ¿no? Y esta sería mi temperatura final, en la cual el anillo logra pasar por la esfera, ¿no? Aquí un poco lo complicado podría ser esta ecuación, que es una ecuación, bueno, me va a salir una ecuación cúbica prácticamente, ¿no? En esta parte.
No, pero no quiero extenderme mucho porque ya se va a hacer demasiado largo el ejercicio.